Bueno, primero, gracias por la invitación. Les quiero una pequeña curiosidad. La primera persona que conocí cuando llegué aquí en 24 de junio de 2008 fue Álvaro, una de las primeras personas que conocí llegando en Venezuela, y hoy la sorpresa de estar dividiendo un panel contigo, porque en una semana me estoy yendo a Brasil ya definitivo, pero me estoy yendo a Brasil. Eso es lo que yo percibí en el inicio. En el inicio yo percibí, ¿será que soy yo que traigo la inflación? Porque allá estaba, viene la inflación. Y cuando fui nombrado director de América Latina, ¿qué pasó en Brasil el día siguiente? El paro nacional de transportes. Me llama mi jefe de Portugal diciendo, pero ahorita llega primero las cosas que tú. Entonces, bueno, pues, de cualquier forma, quien está aquí hablando con ustedes es Gustavo Jaruzzi. No es el título que tengo, no es la posición que tengo, y son algunas experiencias que yo pasé. Y digo Gustavo Jaruzzi porque estoy tranquilo de cualquier cosa que yo diga aquí, la responsabilidad es de Gustavo. No está reflejada en la empresa, no está reflejada en ningún otro punto en absoluto. Y cualquier pregunta que ustedes hagan, obviamente, la respuesta va a ser la más sincera posible. Para que yo me pueda ubicar, ¿cuántas personas, y porque algunos ejemplos probablemente yo saque de hotelería porque es la parte de donde vengo, cuántos de los que estamos aquí tienen o trabajan en hotelería, en hoteles? Gracias, compañero, cualquier cosa me defienden. Hay mucho más de nosotros que los demás, pero vamos. Mira, mi primer contacto con la hiperinflación ha sido chistoso porque yo soy natural de La Paz, aunque mi acento es portugués, de Brasil, soy de São Paulo. Mi primer contacto fue en 82, cuando mi mamá me llevó a conocer a mi papá. Mi mamá llevó mitad con ropa, la maleta, y otra mitad era plata. Yo dije, wow, cómo soy rico. Esa plata terminó en el primer día, porque la inflación en Bolivia en aquella época, 82, era una cosa absurda, era un tremendo. Ese fue mi primer contacto, sin tener idea de lo que era economía. Bueno, con el tiempo, obviamente, llega a los años 80 en Brasil. Y como decimos, la profesora dijo de la década perdida. Todos nosotros perdimos alguna década, no sabemos en cuál de ellos. Brasil perdió de 80 a 94. Y cuando llega en Brasil, yo empiezo a trabajar en hotelería. Y Brasil, cuando yo empiezo como trainee de recepción, mi cuenta era, ¿cuántas diarias paga mi sueldo? Ese era mi referencial. Y mi referencial yo veía que disminuía a cada mes. Yo empecé como trainee pudiendo pagar 6 diarias con desayuno. Después de un año, no pagaba ninguna sin desayuno. Esa fue la primera experiencia laboral mía, y eso va a ser importante para compartir con ustedes, porque hoy más adelante yo estoy en una otra posición, tomando decisiones para que no afecten los colaboradores y empleados, que en aquel momento, muchos años atrás, yo pensaba, ¿qué haría yo ahorita? Que yo en aquel momento estaba pensando que mis jefes podrían hacer, en una situación que es igual para todos, porque una hiperinflación es igual, la receta es la misma, el número es el mismo, el punto es que cambia de país o cambia de lugar. Cuando yo recibí surfear la hiperinflación, yo pregunté, ¿será que estoy surfeando o en realidad ya caí de la plancha y estoy tratando de respirar y no lastimarme con las piedras que están abajo? Esa es la gran pregunta. Porque eso es lo que estamos nosotros hoy en día, es buscando respirar. Surfear, todo país surfea, todos los días, porque la inflación existe todos los días en cualquier país del mundo. Lo que dijo la profesora es cómo hacerla. Y cuando la ola está muy alta, en verdad es un tema que se tiene que mirar dentro de cada país y de cada estructura política. Ahora, contando un poquito de cómo fue eso en Brasil, y en el gráfico teníamos hasta el año 90 inclusive. 90 fue un momento muy difícil para Brasil, porque fue cuando entró Collor de Mello, y hubo uno de los planes, que era sacar plata del mercado, que aquí ocurrió sin planificación ninguna, la plata desapareció, pero no que planificaron quitar la plata. Pero eso fue lo que ocurrió en Brasil, allá fue planificado. Pero imaginando Brasil y contando un poco la historia de ustedes, es lo siguiente. Brasil, en 85, la euforia de salir del periodo militar y empezar la parte ya democrática del país, de 85 a 90, empezaron los planes políticos y todo lo demás. En 15 años,
los periodos, aquí estaban los periodos cortos de 3, cuando salieron de grandes hiperinflaciones. Pero Brasil en 15 años tuvo 27 mil millones % de inflación. Y de 90 a 93, lo que estoy haciendo una vez más, como Gustavo, no como profesor, no como personas como ustedes que están aquí, pero lo que viví y lo que presencié en aquel momento. Fueron 27 mil millones por ciento de inflación. Entonces, en aquel periodo, ¿qué ocurría? Y cuando yo hablo eso, traten de transportar eso por la situación actual de Venezuela y ver, wow, eso se parece. Y se va a parecer, porque cualquier plan, alguien lo hace, lo importante es quién lo va a cumplir. Y como dijo la profesora, los primeros 4 planes de Brasil, que ocurrieron en 4 años, los planes fueron prácticamente cortar ceros. Pero no arreglaron la casa. El país nada más es de lo que hacemos nosotros con nuestra familia, padre, hijo y la mujer. Más bien, gracias a Dios, las mujeres, empoderamiento de la mujer. Agradezco a mi mujer aquí presente. Más bien no está aquí presente, pero la agradezco. Y nada más es que eso, es lo que hay en la casa, hacer en el país. El tema es que el país parece que no tiene dueño. ¿Por qué? Porque los políticos, y una vez más hablando como Gustavo, y hablando de Brasil, puede ser que tengan una semejanza, están preocupados en distribuir puestos, y no en el bienestar de la nación. Y el bienestar no es regalar, el bienestar es dar condiciones para que ella pueda crecer, pensar, desarrollar. Entonces Brasil en 5 años cortó 12 ceros, pero solo hizo, tal vez cortó porque ya no entraba más en la maquineta, pero no porque era un plan político. ¿Sabe cuándo salió bien? Cuando sentaron y preguntaron, pero un momentico, ¿cuál es la causa? Porque si no vamos a la causa, sea en el gobierno, sea en nuestra vida personal, no vamos a solucionar nada. Vamos siempre a buscar soluciones para el efecto. Soluciones para el efecto tardan mucho más a solucionar, cuestan mucho más y probablemente es como una medicina para bajar la fiebre. Ella va a volver a subir. Y eso es lógico, pero muchos sabemos que es lógico. Pero ¿cómo hacer para solucionarla? Entonces Brasil de 80 a 90 tuvo inclusive la suerte porque hicieron esos planes y los planes bajaban la inflación, pero volvía a subir. Y en una de esas que bajó, que fue 86, en 88 lograron aprobar una constituyente en Brasil. Y aprobaron democráticamente, bien, perfecto, lindo, maravilloso. El pueblo apoyó porque la inflación estaba baja. Volvió a subir nuevamente. Llegó a los años 90. Fue cuando, 92, sacan el presidente de la República porque ya era el 5º plan económico. Y cuando entra el vicepresidente de aquel presidente, que era Collor, entra el segundo cambió 3 ministros de la Hacienda en un año, porque no daban con el plan. Hasta que llaman Fernando Henrique Cardoso, quien conoce, quien tiene de nombre, que fue el presidente de Brasil por 2 mandatos, lo llama, prácticamente no lo llama, él despierta y ve en el periódico que él es el próximo ministro de la Hacienda. Y ahí empiezan a ver cuáles eran los problemas estructurales. Y mucho es de lo que estábamos diciendo aquí. Banco Central daba plata al Banco de Brasil, que regalaba plata como quería regalar, ponía plata en el mercado y nadie controlaba nada. Entonces la primera cosa es, vamos a controlar antes de lanzar planes, porque el pueblo ya no aguanta. El pueblo ya no cree. Y si algo tiene que dar cierto en un país, primero tiene que empezar por las personas creyendo en el país. Y ahí hicieron al inverso en Brasil. Fernando Henrique Cardoso en aquel año dijo, no, vamos a hacer una cosa, no vamos a hacer planes, vamos a estructurar. ¿Qué vamos a estructurar? Vamos a estructurar el déficit público, porque tenía un presupuesto pero nadie lo cumplía. Estructuramos, ponemos una ley de responsabilidad fiscal fuerte para que puedan cumplir y liberamos la tasa de cambio. Brasil pocos saben, pero tiene 3 cambios y un paralelo. Pero hoy en día nadie lo siente, porque la economía se la equilibró, porque es el normal de una economía, donde el Estado no está tanto tiempo poniendo la mano. Él tiene que poner la mano en cosas básicas, y eso para nosotros es muy importante, porque el turismo es la torta de la, ¿cómo es? La guinda de la torta, ¿no? Si no funciona lo demás, nosotros aquí somos los que más sufrimos. Aunque el gráfico hemos visto aquí con 38 millones México. Segundo, viene Brasil con 6. ¡Wow! Horrible. La Torre Eiffel recibe 8 millones al año. La Torre Eiffel. Y Brasil es el segundo
de América Latina. Tenemos un tremendo potencial, pero tenemos que tener, obviamente, gobiernos que respalden que eso ocurra. Si no, no va a funcionar. Entonces, cuando hicieron el arreglo en las cuentas de la casa, cuando hicieron el tema fiscal, y el fiscal fue abierto, se abrió todas las cuentas, la clareza para el público y para la población fue muy grande. El público empezó a ver cómo funcionaban las cosas. 3 meses después, Fernando Henrique Cardoso dice, vamos a crear unidad real de valor. Era un código. Él cambió, él no creó una moneda. Sigue teniendo esa moneda que se está devaluando, se está teniendo inflación, pero tu contrato de habitación, tu pastel en la feria, tu flanela en el centro comercial o lo que sea, va a ser este monstruo que sigue subiendo, pero en esa unidad de valor, ella sigue igual. Con el tiempo el pueblo logró a entender eso y hacía la conversión. Mientras eso iba saneando todas las cuentas del gobierno. Porque no se hace un plan con todo desequilibrado. Se equilibra primero y después se hace el plan. ¿Correcto, profesora? Entonces, cuando se hizo eso, las personas ganaron conocimiento de lo que era la unidad real de valor. Y todos estaban contentos porque ahí pasaban 6 meses y el sueldo tenía valor. Vino el plan y cambiaron para lo que hoy conocen como el cruzado, el que tenemos hoy en Brasil, que es el real, la moneda nuestra se llama real, que pasó por varios nombres. Inclusive el ministro de la Hacienda tenía un chiste, porque en cada cédula, siempre que hacían las cédulas ponía a alguien. Creo que eso es más o menos similar, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner los expresidentes, ponían los expresidentes. Ahora vamos a poner los poetas, ponían los poetas. Ahora vamos a poner los escritores, ponían los escritores. Llegó uno que dijo así, bueno, va a llegar un momento solo vamos a poner animales en las notas. Pero crean, las notas de real en Brasil tienen animales hoy en día. Porque fue lo que sobró, los animales de Brasil. No tenía más, si tú tienes un real vas a ver que atrás son los animales emblemáticos de Brasil. Gracias a Dios, porque si no, no habría más nadie que poner detrás de las cédulas. Neymar. A Neymar. Entonces, con eso fue lo que en aquel momento realmente cambió la mentalidad del pueblo. Y la mentalidad del pueblo cuando cambió, se cambió la moneda, todo eso se arregló, la cosa funcionó. Ahora, no piense que Brasil está libre de inflación, más bien estamos en un momento muy difícil de nuestra situación actual, porque se hicieron eso, se hizo todo eso. 98 tuvimos la menor inflación, que fue 1.6% al año en aquel año de 98. 2002 hubo una reelección. ¿Quién entra? Gobierno ya de izquierda, entra Luis Inácio Lula da Silva, que no cambió nada de la política anterior, porque vio que los árboles ya estaban dando frutos. El primer mandato, el segundo empezó a cambiar, pasó a Dilma, que despilfarró. Y llegó lo que pasó ahorita, que no es ninguna novedad, porque los 3 tripés principales de mantener la economía se empezó a deshacerse. Las cuentas empezaron a estar nubladas, ya no se entendía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo en las cuentas. El déficit público empezó a cambiar porque inventaron una contabilidad, en Brasil se llama contabilidad creativa, es lo que inventaron en la cuenta del gobierno. Ese fue el nombre que pusieron. Los contables deben estar locos para entender cómo es esa metodología. Entonces, ¿quién piensa aquí, comentando con ustedes, que Dilma salió por algún desvío, algún robo? No, salió porque el Congreso tenía que aprobar cuentas que ella simplemente pasó por encima. Entonces, en ese aspecto, fue lo que ocurrió con Brasil. Estamos empezando a surfear algo diferente, espero que esa ola no vuelva a subir. Y aquí en Venezuela, yo tuve los 10 años que pasé aquí en Venezuela, con mucho desafío, surfeando. Nazaré quedó pequeña en la ola. Y en ese aspecto, y principalmente para nosotros de hotel, y compartir con ustedes el tema que hablamos mucho aquí de capital humano, la forma, y eso vuelvo allá en los años 90, cuando yo estaba en recepción de un hotel, las personas en aquel momento, no que querían irse del país, pero se fueron a otras posiciones que ganaban más tips. Y en aquel momento uno dice, cambio el tip por la capacidad intelectual de aprender. Ese es el gran desafío que nosotros como líderes tenemos que transmitir a nuestros equipos, donde trabajamos. Porque a veces la persona con la soga en el cuello
se va a tirar por ese barranco. Disculpa la forma de decir. Es como el que está con fuego, cree que saltar del 30 se va a salvar. No, aquella fue la última alternativa. Y muchas veces nosotros como líderes tenemos que estar junto de nuestros colaboradores. Principalmente apoyar en temas básicos que hoy está faltando, y principalmente dar cursos, retener, hacer lo que sea dentro del hotel. En quien está trabajando en hotel o en las otras empresas, probablemente estamos con el mayor índice de aceptación de nuestros colaboradores con nosotros. La empresa y el colaborador cuando viene a trabajar, o trabajador o empleado, como llamamos, cuando llegan a la empresa, aprecian llegar a la empresa. Y ahí en ese caso estoy hablando un poco de una experiencia particular mía con el equipo de aquí. Entonces, en ese aspecto, ese es el gran cuidado que tenemos que tener. Surfear es necesario. Salir, va a salir. Hay otros millones de países que si tenemos que contar historias, es mucho más triste de lo que se está viviendo en Venezuela hoy en día. Y salieron. Lo importante es que los que se quedan, ¿quién cree que realmente se puede salir? Yo también. Yo no hablo mucho del personal sobre eso porque si no me voy a emocionar. Porque yo amo Venezuela. Bravo, Gustavo. Yo quiero dejar más tiempo que sea para preguntas y respuestas, Álvaro. Lo que quisiera es pasar un mensaje muy rápido, que fue ese que pasé, y estar aquí compartiendo con ustedes. Es un orgullo trabajar con Venezuela. Gracias, Gustavo, gracias. Bravo, Gustavo, qué bueno.